Bueno, buenos días. Esta es la segunda sesión de la época de la violencia en Colombia para sociales en el grado décimo. Pues yo soy María Victoria Torres y estoy a cargo de este curso en la sede Prado por Colombia Crece. Entonces, esta sesión en parte se encarga de intentar resolver lo que se había propuesto durante el taller pasado. Y el taller pasado lo que se cuestionaba era si era posible entender una línea del tiempo para hallar la finalidad del 9 de abril del 48, o sea, el día de la muerte de Gaitán, dentro de la época de la violencia, no como el punto de partida, sino como algo que sucede en la coyuntura, o sea, algo que sucede a raíz de lo que está ocurriendo en la violencia en Colombia. Por lo que la pregunta ¿qué ocurrió antes y después del 9 de abril de 1948? Es como la más importante, digamos, en esta situación. Aquí tenemos de portada una de las fotos de lo que ocurrió al interior, o no al interior, es lo que ocurrió en la plaza el día del Bogotazo, que fue que las personas destruyeron prácticamente todo lo que se encontraba en la plaza, a excepción de la Catedral Primada de Bogotá, como dato particular o dato curioso en esto. Entonces, ¿qué fue el 9 de abril del 1948? El 9 de abril de 1948 prácticamente fue, el Bogotazo fue en sí mismo como el término adoptado por los latinoamericanistas, pero el 9 de abril del 48 fue el día en el que matan a Jorge Eliezer Gaitán, que fue un político en la, como perteneciente al Partido Liberal, pero que aún así se desmarcaba del Partido Liberal, porque tenía rivalidades con otro candidato allí presente. Estas rivalidades provocaron que justamente ninguno de los dos fuera elegido durante las elecciones producidas 2 años antes, en el 46, que es el año que para esta clase declaramos que inicia como el proceso de violencia o de época de la violencia en sí. El Bogotazo entonces habla de el asesinato de este líder que no era cualquiera, abogado de la Universidad Nacional, bogotano, nacido en Bogotá, habitante del barrio La Soledad, y que en evidencia era un personaje particular, porque aunque no se puede decir que fue la persona en sí misma que intentaba, o sea, su vida personal era como perfecto, sí se puede pensar que era un político que se basaba en el populismo, y el término de populismo aquí es importante porque no vamos a tomarlo de una manera peyorativa, que es un término que se usa a partir de como sentido peyorativo, sino que lo vamos a tomar en cambio como aquel proceso político en donde el poder intenta ser distribuido y las demandas de las zonas populares, o sea, las demandas del pueblo intentan ser articuladas con esas ideas de poder. Evidentemente esto es importante porque la política en Colombia, y eso es algo que nosotros hemos discutido bastante en clases, siempre se ha dirigido a las élites, siempre se ha dirigido a estos grupos de clase alta, grupos de poder lleno de repleto de hombres con apellidos que se repiten una y otra vez, a los cuales beneficia la política. Si llega una figura como esta que intenta plantear algo diferente, pues ¿qué fue lo que aconteció? Que acabaron asesinándolo, que es algo que sucede hoy en día incluso con el tema de los líderes sociales, que son estas figuras que acaban defendiendo derechos o demandando el poder justamente que les corresponde como sujetos de derechos por sobre otros grupos u otros sujetos como minimalizados o marginados, como puede ser la naturaleza, por ejemplo. Por eso hay líderes ambientales, pues terminan siendo asesinados, que es una de las discusiones actuales frente a incluso el coronavirus, que es como que está pasando hoy en día con los líderes sociales, que aunque estamos en pandemia siguen muriendo. Que sería algo importante por pensar. Pero bueno, entonces,
como el taller era una línea de tiempo, yo construí mi línea de tiempo teniendo como el Bogotazo en el medio, como pueden ver, y comprendiendo los otros dos, por este lado digo estos tres y estos dos, como situaciones que ocurrieron dentro de los años 1946 a 1958, que como ya vemos fue el inicio del Frente Nacional. Entonces, aquí surgen los dos partidos. ¿Por qué? Porque la definición de la época de la violencia en Colombia es que fue una serie de confrontaciones entre los dos partidos colombianos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Los dos partidos prácticamente nacen a solo meses de diferencia, un año y un par de meses después es como la diferencia entre ellos, pero nace primero el Partido Liberal y seguido a este el Partido Conservador. Partido Liberal a orden del señor José Ezequiel Rojas y el Partido Conservador a orden del señor Mariano Ospina y José Eusebio Caro. Mariano Ospina, quien va a ser padre de Mariano Ospina Pérez, o sea, no es el mismo, pero pues que estén desconectados. Esto que sucede en el siglo XIX nos lleva a una época de hegemonías que es muy importante entender, en parte porque mediante la construcción de repúblicas al interior de estas elecciones colombianas justamente a finales o a la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, inician o inciden en los procesos de violencia presentes durante la época de la violencia. Entonces la época de hegemonía comienza con la conservadora, que se produce de 1900 a 1930. Vale mencionar que el hecho de que sea conservadora es muy importante en parte porque si bien hay hay un grado de poder allí presente en este ideal conservador, igualmente se escenifica mediante el inicio de esta hegemonía que responde a lo que venía sucediendo antes, que había sido una constitución que incluso se regresa a doctrinas clericales, a ideales de la iglesia y que se mantiene con la hegemonía conservadora que comienza con José Manuel Marroquín, quien fue después de la guerra de los 1000 días dado como presidente encargado, pero que verdaderamente no era presidente, es una figura interesante porque era más escritor que presidente, y Miguel Abadía Méndez, quien después de él inicia la hegemonía liberal o la Segunda República Liberal, que es la que se presenta entre Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumareja, quien debe dejar su cargo por situaciones personales de fuerza mayor, vamos a llamarlo así, a Alberto Lleras Camargo, alguien que no va a tener únicamente un solo, ya lo veremos acá, un solo mandato presidencial. Aparte porque aquel fue presidente durante un año en realidad. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la presidencia en 1946? Debido a que había una división clara al interior del Partido Liberal entre los liberales hegemónicos pertenecientes al bando de Gabriel Turbay y los liberales un poco desmarcados pertenecientes al bando de Jorge Gaitán, el partido, aunque tenía una mayoría en el Congreso, no logró consolidarse en una unidad. Por lo tanto, esa división permitió que Mariano Ospina Pérez se presentara como el presidente de aquel momento. Algo que desarticuló mucho la estabilidad social y que le generó problemáticas a nivel social, porque como ya vemos, no solo sintieron un tipo de fraude en tanto su partido no fue escogido, sino que queda una figura completa, o sea, hijo de uno de los fundadores del Partido Conservador y una persona que tenía una afiliación clara por lo que en ese momento se constituía como el grupo que motivaba la economía en Colombia, que eran los cafeteros, quienes los de aquel momento terminaron siendo hoy en día dueños de Juan Valdez. Entonces, esa preferencia, por así decirlo, generó beneficios
que seguía marcando la desigualdad en el país y que siguieron como profundizando las situaciones de violencia, es esta elección y este tipo de mando sobre el Partido Conservador en contraste con el liberal, lo que provoca el inicio para nosotros de la violencia, no porque sea el detonante, sino porque marca justamente lo que está ocurriendo al interior de los partidos, algo que es importante resaltar. Llega entonces el Bogotazo con el 9 de abril del 48, lo que está ocurriendo ayer aquí en el mandato de Mariano Ospina Pérez se produce la Cumbre de las Américas donde nace la Organización de Estados Americanos, la OEA, pero sucede el mismo día en Bogotá, justamente, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. El Bogotazo fue un despliegue de conductas de destrucción, vamos a llamarlo así, en toda Bogotá, pero en la Plaza de Bolívar todavía más, incluso lo que tiene que ver con el ferry, no el ferry, sino el transporte público de ese momento, cuyo nombre en ese momento olvido, acaba siendo destruido. De igual manera, al interior, digamos, de lo que tiene que ver con la plaza, todo aquí acaba siendo destruido, fueron saqueados y se presentan una serie de imágenes muy conmemorativas que es de la gente completamente ebria con chicha y aguardiente llena de machetes, ¿sí? Armada de machetes. ¿Para qué? Para defenderse. ¿Por qué? Porque aquí la violencia se dispara. En Bogotá dura 2 días, pero en el resto del país era terrible y verdaderamente incendiaban y quemaban negocios que se reconocían o fincas que se reconocían de personas que eran liberales o conservadoras. Ante lo que estaba ocurriendo a nivel de violencia sucede el 13 de junio de 1953 hasta el 10 de mayo de 1957 la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla a cargo y por mandato del Partido Conservador, de los líderes conservadores. O sea, esta dictadura, y por eso está entre signo de interrogación, no fue una dictadura como la que se conocieron en América Latina, porque fue a orden de un partido político y aparte de eso porque seguía otros estamentos diferentes. La dictadura dura estos años y tenía la intención de retornar a la democracia y de mitigar la violencia que se logró, sí, pero tampoco fue un periodo violento en parte porque, digamos, en el proceso de Rojas Pinilla la mujer obtiene el derecho a votar, que es algo muy interesante. Cae Rojas Pinilla y se instaura una junta militar de 5 que reemplaza, que es como cinco órdenes militares que reemplazan la dictadura y que cumplen el papel de transición durante un año para darle lugar a Alberto Lleras Camargo, que inicia el proceso del Frente Nacional y acaba con Misael Pastrana Borrero. El Frente Nacional tenía como 2 grandes estadios. La alternancia, que era que iba un candidato conservador del candidato liberal, y la paridad, que era que en el Congreso, que en los últimos años había predominado el Partido Liberal, estuviese igual cantidad liberal y igual cantidad conservadora. Durante las elecciones de Misael Pastrana Borrero se considera que hubo un fraude, que él se roba las elecciones y de allí nace la guerrilla del M-19, el movimiento 19 de abril, con el lema de con el pueblo, con las armas al poder. Para el momento en el cual se considera que se roban las elecciones es porque se estaban confrontando o se estaba compitiendo, por así decirlo, usando esa palabra, con Gustavo Rojas Pinilla, quien quiere retornar al poder también. Ante esto, entonces, es importante en poco tiempo entender estas conclusiones. Primero, que no fue la muerte de Gaitán el detonante de la violencia. Segundo, que no es una dictadura, sino una dictadura blanda, o sea, las dinámicas al interior de la dictadura de Jorge Gustavo Rojas Pinilla no fueron determinantes, no fueron como profundamente violentas. La violencia se mantuvo en las zonas rurales, en otros territorios que no fue Bogotá, y eso profundizó todavía más las desigualdades en el país, que la violencia no fue solo de Bogotá y que el sufrimiento de las guerrillas se potencia allí. Entonces,
es importante destacar